SOS, Europa se desmorona. Un misil F-16 polaco, no un dron ruso, destrozó una casa en Polonia y el gobierno lo ocultó descaradamente. Es un escándalo monumental que amenaza con hacer estallar la verdad. Mientras sus propios ciudadanos, presas del pánico y la desesperación, venden sus propiedades para huir a destinos como España o Bulgaria, las élites occidentales fabrican mentiras para alimentar una narrativa de guerra, enriqueciéndose descaradamente a costa del sufrimiento de millones. La pregunta es escalofriante. ¿Hasta dónde llega la manipulación y la traición de los líderes europeos? ¿Y cómo es posible que 5 potencias de la Unión Europea se atrevan a desafiar a Bruselas para salvar el flujo de dinero ruso en una rebelión que cambiará todo? La verdad es que el verdadero enemigo no está en el este, sino dentro de sus propias fronteras. Una élite occidental corrupta que con cada mentira empuja a Europa hacia una catástrofe sin precedentes y al abandono total del territorio de inestabilidad. Esto es lo que los medios jamás les contarán. Díganos desde qué país nos mira. Su opinión es crucial. Putin reapareció en uniforme militar por primera vez desde marzo de 2022. Este simple gesto redefine el tablero geopolítico, colocando a Europa al borde de un abismo que muchos creían haber superado. La sombra de una confrontación global ahora es más palpable que nunca. Y la imagen de Putin, firme e inquebrantable en su uniforme militar, captada durante las maniobras Zapad 2025, no es un mero detalle estético ni una coincidencia. Es un acto calculado, una declaración contundente, un mensaje sin ambigüedades dirigido directamente a Occidente, redefiniendo la seguridad global. Estas maniobras, de una escala sin precedentes que dejó a muchos atónitos, no fueron un simple ejercicio de rutina. Movilizaron a 100.000 soldados, un número que impacta por su magnitud y capacidad devastadora, y 10.000 sistemas de armas, una fuerza bélica que simboliza un poderío abrumador. La simulación no era teórica, estaba diseñada con una precisión escalofriante, practicando cada escenario para responder a cualquier ataque, en cualquier frente, con una ferocidad inaudita. Putin, con una solemnidad que cala hondo y un tono de advertencia inconfundible, afirmó públicamente que Rusia y Bielorrusia están listas para repeler cualquier agresión. Sus palabras exactas resonaron con la fuerza de un ultimátum, dejando claro el alcance de su intención y la seriedad de la situación. El propósito de los ejercicios es practicar todos los elementos necesarios para la protección incondicional de la soberanía e integridad territorial y de la unión de estados contra cualquier agresión. Esto no es una postura defensiva pasiva, es una preparación activa para una escalada. Una demostración de fuerza que no solo cambia las reglas del juego, sino que las desgarra. La aparición de Putin en uniforme militar por primera vez desde marzo de 2022, durante estos ejercicios masivos y con esa declaración, es en sí misma un gesto de fuerza sin precedentes, diseñado para intimidar y establecer una nueva y peligrosa línea roja en el panorama internacional. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, en el vecino estado de Rusia, el líder Volodymyr Zelensky observa estos movimientos con profunda y creciente preocupación. Y él cree firmemente que Putin está preparando un ataque complejo en 2 frentes contra la conflictiva nación, lo que eleva aún más la tensión en toda la región y más allá de sus fronteras, hacia el corazón de Europa. Zelensky, con una frustración palpable y visible en cada gesto, ha declarado ante el mundo una realidad desoladora. ¿Tienen un mensaje para el pueblo ruso? Saben, es difícil enviar mensajes a quienes no tienen oídos para escuchar. Esta percepción de sordera mutua, esta incapacidad aparente para un diálogo constructivo, solo profundiza la brecha entre las partes y aumenta exponencialmente el riesgo de un error de cálculo fatal, uno que podría tener repercusiones inimaginables. La preparación militar rusa se percibe no solo como una amenaza directa para el vecino estado de Rusia, sino para toda la arquitectura de seguridad europea, un sistema que parece estar desmoronándose bajo la presión. El aumento de la actividad militar en las fronteras de la nación, que comienza con
es un hecho innegable, observado y documentado con rigor por múltiples agencias de inteligencia occidentales, generando informes alarmantes. La militarización del norte del país en disputa, cerca de la frontera bielorrusa, es un punto de particular e inquietante preocupación, sugiriendo posibles y peligrosas líneas de avance que no pueden ser ignoradas. Este despliegue masivo y las declaraciones subsiguientes han generado un nivel de alarma que no se veía en décadas, provocando una reevaluación urgente, desesperada y acelerada de las estrategias de defensa en todas las capitales occidentales. El equilibrio de poder se resquebraja ante nuestros ojos y la incertidumbre domina, asfixiando el escenario global. Estamos en un punto de no retorno. La verdadera pregunta es: ¿está el mundo realmente preparado para la magnitud de este desafío y sus incalculables consecuencias? Acompáñenme para desentrañar los próximos movimientos en este peligroso ajedrez global y descubrir por qué el pánico se apodera de los vecinos de Rusia. El ataque con drones a Polonia esconde un secreto aterrador. Fue un misil polaco F-16 el que impactó un hogar, desatando el pánico y una estampida inmobiliaria sin precedentes. Miles de familias polacas, aterrorizadas, ya buscan desesperadamente un refugio en el extranjero, abandonando sus hogares y el futuro que construyeron. No es solo un misil, es la confianza en su propio gobierno lo que ha explotado en 1000 pedazos, arrastrando consigo la seguridad de toda una nación. Lo que se nos vendió como un ataque con drones al territorio polaco, en realidad, esconde una verdad mucho más inquietante y propia. No fue un dron de ninguna potencia externa. Fue un misil aire-aire AIM-120 AMRAAM, fabricado en Occidente, disparado desde un F-16 polaco, el que se desprendió, causando la destrucción en Wirik Wola, y un proyectil de 3 metros de longitud y 150 kilogramos de peso, que por fortuna no explotó, pero cuyo impacto generó un escándalo nacional. Las fuentes periodísticas polacas han confirmado: fue un misil aire-aire AIM-120 AMRAAM de nuestro F-16. Durante el vuelo, el sistema de guía falló y el misil no fue lanzado. Afortunadamente, la ojiva no explotó. La fiscalía intentó un encubrimiento descarado, ocultando información vital a su propia gente, un acto imperdonable que solo agrava la desesperación. El presidente Nauench demandó públicamente una investigación completa y denunció este ocultamiento de información vital por parte del gobierno. Esto no es solo un incidente militar, es una profunda crisis de confianza que socava los cimientos de la seguridad nacional. La gente, especialmente aquellos cercanos a las fronteras con la antigua República Soviética y Bielorrusia, vive con un miedo palpable. ¿Cómo confiar en un gobierno que no puede ni siquiera admitir que sus propios proyectiles causan daños y que intenta silenciar la verdad? La desesperación es tal que polacos están comprando activamente propiedades en España y Bulgaria. Pagos de hasta 250.000 euros por un refugio lejos de la escalada que sienten inminente. Un ciudadano polaco, con el corazón en la mano, le dice a un agente inmobiliario: «Necesito una dirección para mi hijo». Esta es la cruda realidad de la evacuación silenciosa que se extiende por la nación. El pánico a la guerra, azuzado por la situación en la región de la exrepública soviética y ahora magnificado por la ineptitud y el engaño de su propio gobierno, está impulsando una estampida inmobiliaria sin precedentes. No es la amenaza externa, es la interna la que está desmoronando la seguridad de la nación. La verdad es que la falta de transparencia del gobierno polaco no solo erosiona la confianza interna, sino que expone una vulnerabilidad alarmante ante el mundo. Mientras Polonia lidia con sus propios misiles y éxodos, otra potencia europea se enfurece por lo que considera un ataque deliberado y encubierto. ¿Qué está realmente en juego? Lituania acusa a Bielorrusia de lanzar un dron Gerber ruso de forma deliberada sobre su territorio, clasificándolo como una operación dirigida. Imaginen un artefacto explosivo sobrevolando la capital, invisible a los radares, con la capacidad de sembrar el caos entre la población civil. La nación báltica acusa directamente a Bielorrusia de una operación deliberada.
El pasado, un dron Gerber de fabricación rusa fue lanzado sobre su territorio, no por accidente, sino como una operación dirigida. Medios bálticos, con acceso a fuentes gubernamentales de alto nivel, lo confirman sin titubeos. Fue un ataque deliberado contra Lituania y no un accidente. Este artefacto no era un juguete. Este dron sobrevoló Vilna, la capital, a una altura que lo hacía indetectable para los radares más avanzados. Llevaba consigo una carga explosiva. Pero eso no es todo. Su tecnología era avanzada, incluía un GPS y varias tarjetas SIM, elementos que sugieren una misión de inteligencia o un ataque programado con precisión quirúrgica. Un incidente aéreo de tal magnitud sobre la capital de un Estado miembro de la OTAN es una declaración de intenciones, un mensaje claro y perturbador. La respuesta de Lituania es dramática y reveladora de la tensión real que se vive en la región. Están militarizando a su población, desde los más jóvenes hasta los adultos. Han abierto escuelas dedicadas a enseñar a ensamblar, programar y controlar drones. Niños y adultos aprenden estas habilidades críticas. Estas infraestructuras de entrenamiento se ubican estratégicamente, algunas incluso a 30 kilómetros de la frontera rusa. Es una preparación abierta para un conflicto que parece inevitable. El viceministro de Defensa lituano, Tomas Godliauskas, no esconde la estrategia. Sus palabras son directas y cargadas de simbolismo. Estamos construyendo nuestras capacidades para, por así decirlo, ser un erizo para nuestro enemigo. Este erizo es una fortificación, una nación preparada para defenderse de cualquier agresión. El enemigo, como bien sabemos, no es otro que las potencias de las que constantemente se quejan, Rusia y Bielorrusia. La tensión es palpable. Y Lituania, una nación pequeña, se está erizando, armando a sus ciudadanos y transformando sus capacidades de defensa en un claro mensaje de desafío. Estamos presenciando cómo una pequeña república se prepara para el enfrentamiento directo, no a través de diplomacia, sino mediante una escalada militar de su propia población. Este es el verdadero rostro de la nueva Europa del Este. La escalada en el Báltico no es una hipótesis, es una cruda realidad que amenaza con encender la chispa. Pero mientras las naciones bálticas se alistan, una amenaza aún más insidiosa acecha en el corazón de Europa. Qué inesperada guerra interna está librándose en Bruselas, y cómo el dinero ruso es la clave. La Unión Europea se desgarra. 5 países miembros desafían a Bruselas y vetan sanciones vitales contra Putin para salvar sus propias economías. Esta fractura no es un mero desacuerdo, es un golpe devastador a la fachada de unidad europea, un presagio sombrío para el futuro de cada ciudadano que creyó en el bloque. La economía, una vez más, se impone a la ideología, dejando a la gente común en la incertidumbre. Por primera vez desde 2022, Grecia ha utilizado su poder de veto en la Unión Europea, un movimiento que ha enviado ondas de choque por todo el continente. Su objetivo era claro: bloquear una decisión que afectaría directamente los intereses de Rusia, específicamente en la crucial restricción de visados. Y este acto no fue un suceso aislado. Italia, España, Francia y la siempre pragmática Hungría se unieron a esta sorprendente oposición, creando un frente interno sin precedentes. Su argumento, aunque predecible, es contundente: las severas restricciones de visados golpearían duramente sus ya vulnerables sectores turísticos, sumiéndolos aún más en la crisis. La prensa griega, Pro News, no ha dudado en dejarlo claro, sin ambajes. Esta es una medida necesaria, de lo contrario la decisión asestaría un golpe aplastante al turismo en aquellas zonas donde aún acuden turistas rusos. Y la razón de este desafío es puramente económica, cruda, evidente y desesperada. Los turistas rusos, a menudo estigmatizados, son, de hecho, una inesperada mina de oro para estas naciones europeas. No son turistas cualquiera, gastan en promedio la asombrosa cantidad de 1.300 euros al día, una cifra que empequeñece drásticamente los apenas 567 euros del turista común. Ese caudal de dinero no es trivial, es el salvavidas, el motor de regiones enteras,
de miles de empleos directos e indirectos, de economías locales que dependen desesperadamente de este flujo constante y lucrativo. ProNews lo sentencia con una honestidad brutal que resuena en los pasillos de Bruselas. Se trata, en primer lugar, de dinero. Este inusual veto no es una disputa diplomática menor, es la palpable manifestación de una guerra interna económica, una herida abierta dentro de la propia Unión Europea. Los vitales ingresos se priorizan, sin tapujos ni disimulo, por encima de la supuesta unidad política contra Rusia, revelando las verdaderas lealtades. La narrativa de un bloque cohesionado y monolítico se desmorona estrepitosamente bajo el peso aplastante de la realidad financiera y el autointerés nacional. Las sanciones que supuestamente debían debilitar a Rusia ahora exponen la profunda vulnerabilidad y la lacerante hipocresía en el mismísimo corazón de Bruselas. Esta situación revela un cinismo devastador mientras se exige sacrificio a los ciudadanos. Los gobiernos claudican ante la oportunidad de ganancias fáciles, aunque éstas provengan del enemigo declarado. La pregunta es inquietante. ¿Puede esta Europa mantener su unidad ideológica cuando el dinero, el pragmatismo económico, perfora su propia supuesta cohesión? Pero mientras Europa se desgarra por el dinero ruso, en la propia Rusia se desata una fiebre del oro de otro tipo, la búsqueda de novias rusas por parte de hombres chinos, con consecuencias legales inesperadas en Kazajistán. El auge de los turistas chinos que buscan novias rusas choca con leyes dramáticas en Kazajistán. Pueden los matrimonios forzados ser castigados con hasta 10 años de prisión. Imagine la desesperación de quienes, impulsados por la demografía y la soledad, buscan lazos en tierras lejanas, solo para enfrentarse a penas que podrían destrozar sus vidas, transformando la esperanza en una pesadilla legal, una trampa de la que no hay escape. Tras la abolición de visados entre Rusia y China, se espera una afluencia masiva de hombres chinos hacia Rusia, motivados por una búsqueda profunda, la de una esposa. Esta tendencia no surge de la casualidad, responde a un desequilibrio demográfico crítico que moldea destinos. Mientras China arrastra un inmenso exceso de hombres, una herencia de políticas pasadas que dificulta enormemente la formación de nuevas familias y condena a muchos a una soledad forzada, Rusia, por el contrario, cuenta con una población predominantemente femenina. Esta disparidad ha creado un peculiar mercado de la esperanza, donde las culturas se encuentran y las expectativas chocan en un escenario de profunda transformación. La Duma estatal rusa, a través de Svetlana Shurova, primera vicepresidenta del comité, ya vislumbra las implicaciones de este flujo. Shurova predice con firmeza: puede que China se convierta en un nuevo destino turístico popular para los rusos, reemplazando a Egipto y Turquía. Esto sugiere que la interacción podría volverse bidireccional, no solo con un enfoque turístico tradicional, sino también fomentando uniones interculturales. Sin embargo, esta moneda tiene dos caras, y la búsqueda de felicidad no siempre se desarrolla dentro de los límites éticos o legales. Aquí es donde la tensión se agudiza y donde entra en juego Kazajistán, un país vecino que ha decidido poner un freno drástico a cualquier intento de abuso. En una medida que subraya la seriedad de la situación, Kazajistán ha implementado leyes severísimas para proteger a sus ciudadanos. Ahora penaliza el matrimonio forzado con hasta 2 años de prisión y multas que ascienden a 8 millones de tenge, lo que equivale a unos $14.500 estadounidenses, una suma considerable. Pero la situación se agrava exponencialmente si hay secuestro de por medio y se presentan consecuencias graves, elevando la pena hasta 10 años de encarcelamiento, una sentencia que puede marcar el destino de una vida. Este movimiento legislativo es una señal inequívoca y resonante. Como señalaron con autoridad las noticias de Kazajistán, ahora no existe tal laguna en la legislación. La nación ha blindado su marco legal, eliminando cualquier resquicio para la impunidad. Esto envía una advertencia ineludible y contundente a aquellos buscadores de felicidad que confunden la necesidad con la vulnerabilidad, recordándoles que los derechos humanos y la libertad individual
prevalecen siempre sobre cualquier desesperación demográfica o ambición personal. La tensión es palpable, la libertad de movimiento y la esperanza de una nueva vida colisionan frontalmente con la urgente necesidad de protección legal ante la explotación. El futuro de estas interacciones y la efectividad de estas leyes en la configuración de las futuras uniones pende de un hilo en este complejo tablero geopolítico y social. Así, el choque entre la búsqueda global de pareja y la soberanía legal de las naciones expone una compleja red de deseos, riesgos y estrictas advertencias en un mundo en constante redefinición. Pero esta desesperada búsqueda de felicidad contrasta abruptamente con la queja de otros líderes, como Joe Biden, quien, a pesar de su estatus, se lamenta de una pensión modesta. La ONU ha declarado que Israel ha cometido 4 de los 5 actos de genocidio definidos en la Convención de 1948. Esto no es una simple acusación diplomática, son vidas enteras destruidas, familias borradas y un precedente aterrador para el derecho internacional. El explosivo informe de la ONU golpea con una fuerza devastadora, acusando a Israel de crímenes que estremecen la conciencia colectiva mundial. La Comisión de Investigación de las Naciones Unidas afirma categóricamente que Israel ha perpetrado 4 de los 5 actos constitutivos de genocidio en Gaza, conforme a los estrictos parámetros de la Convención de 1948. Esto no es una ligera imputación, significa una sistematicidad alarmante, una intención deliberada que va mucho más allá de las bajas colaterales accidentales. Estamos hablando, según la ONU, de una maquinaria diseñada para infligir condiciones de vida destinadas a la destrucción física de un grupo, un punto que debería helar la sangre de cualquier persona. La respuesta de Tel Aviv no se hizo esperar y ha sido furibunda, un contraataque total contra la institución misma. El informe ha sido calificado de falsificado, mentiroso y directamente de ser escrito por agentes de Hamás, deslegitimando de raíz toda la investigación y a sus autores. Israel exige la disolución inmediata de esta comisión, lo que subraya la profundidad del abismo de desconfianza entre las partes y el rechazo absoluto a cualquier escrutinio externo. Esta postura crea un precedente peligroso para la rendición de cuentas internacional. Pero, ¿qué es lo que realmente opera en el terreno, según el propio Israel? El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que sus fuerzas están en la ciudad de Gaza con un doble objetivo estratégico: derrotar al enemigo, pero también evacuar a la población, prometiendo además la apertura de rutas adicionales para la salida de civiles. Esta es una narrativa de contención, de humanitarismo estratégico, que choca frontalmente con las acusaciones de genocidio. ¿Cómo pueden coexistir la evacuación de civiles con la destrucción sistemática que se imputa? La contradicción es palpable, desesperante y alimenta la profunda desconfianza en la comunidad internacional. Mientras esta confrontación de visiones se agrava, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha elevado una advertencia escalofriante que expande la responsabilidad mucho más allá de las fronteras del conflicto directo. Turk ha declarado públicamente: debemos detener el flujo de armas a Israel que pueden violar las leyes de la guerra. Esta no es una declaración menor, implica un reconocimiento tácito y profundamente perturbador de que las armas suministradas por otras naciones podrían estar contribuyendo directamente a acciones que violan las normativas internacionales más fundamentales. Esto no solo señala a Israel, sino que apunta directamente a la complicidad tácita de aquellos que continúan armando a un Estado bajo esta clase de acusaciones genocidas. La tensión se dispara, arrastrando a actores internacionales que se ven ahora bajo el escrutinio de ser, al menos pasivamente, parte de una catástrofe humanitaria de proporciones históricas. La hipocresía es evidente para cualquiera que preste atención. Se abre una brecha insalvable entre la narrativa de autodefensa de Israel y las gravísimas acusaciones de la organización internacional más importante del planeta. Este no es un simple desacuerdo diplomático ni un choque de ideologías. Hablamos de una fractura profunda que amenaza la estabilidad, la moralidad y la credibilidad de todo el sistema de derecho internacional
y las instituciones que lo sostienen. La acusación israelí de que el informe fue escrito por agentes de Hamás no es solo una defensa desesperada, es un ataque directo a la imparcialidad y la autoridad de la ONU, erosionando cualquier posibilidad de diálogo constructivo o de una futura paz sostenible. ¿Cómo puede haber una resolución genuina cuando una parte niega la legitimidad de la otra para incluso investigar los hechos más atroces? Es una guerra no solo en el campo de batalla, sino en el corazón de la verdad, la justicia y la propia arquitectura de la gobernanza global. El impacto de estas revelaciones va mucho más allá del conflicto actual, sentando un precedente peligroso para cómo se juzgarán los conflictos futuros, y lo que es peor, cómo se ignorarán. En esta guerra de narrativas, la verdad se ha convertido en la primera víctima, y el futuro de la región pende de un hilo. Pero el verdadero shock viene ahora. ¿Qué significa esto para el flujo de ayuda? ¿Y qué oculta la comunidad internacional sobre sus propias manos en esta crisis? No se pierdan nuestro próximo análisis.